la cual representa un gran reto que puede ser limitante cuando no se diagnostica y se trata a tiempo. Medtronic innova continuamente en tecnología médica para brindar una mejor calidad de vida y ayudar a los pacientes a aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida. Lo hacemos principalmente a través de tecnologías menos invasivas, es decir, en lo que no se requieren cirugías tradicionales y por lo que tanto hay una recuperación significativa más rápida en los pacientes, así como una reducción en los riesgos postoperatorios. Con el desarrollo de estas innovaciones y la incorporación de tecnologías mínima invasión, avanzamos hacia una nueva era en salud, en donde el foco principal es el paciente para atender sus diversas enfermedades y también los síntomas que acompañan y comprenden significativamente su calidad de vida. Para explicarles más a detalle sobre esta condición de salud, su tratamiento, tenemos a dos grandes especialistas, al doctor Carlos Martínez, neurólogo de movimientos normales, y al doctor Jesús Fonseca, neurocirujano funcional. Así también a Margarita Vallejo, darle la bienvenida, una gran representante de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson, y a la paciente María Estela Perry, increíble ejemplo en esta comunidad. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Sabemos que al unir fuerzas, cuando se trata de condiciones como el Parkinson, pues ayuda a mejorar el panorama futuro y sobre todo brindar una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Juan Pablo. Y para dar muestra de la unión, está con nosotros Margarita Vallejo, quien es representante de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson. Margarita es secretaria de profesión y actualmente se desempeña como presidenta de la Asociación Mexicana de Parkinson, AC-AMPAC, siendo así una de las principales voceras de la red mexicana. Fue diagnosticada con esta condición en enero de 2008. Ella gusta de tejer, ya que lo toma como parte de su terapia para reforzar pues, los ejercicios de motricidad que implementa en su rutina día a día. Adelante, Margarita, bienvenida. Buenos días a todos, queridos medios de comunicación y médicos especialistas que hoy nos acompañan. Como lo dijo Marco, soy Margarita Vallejo González, representante de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson, y tengo el privilegio, porque esto es para mí un privilegio, estar al frente de la Asociación Mexicana de Parkinson. En enero del 2008 fui diagnosticada con EP. Con toda honestidad les comento que no me afligí ni me angustié. Desde luego porque en ese momento ignoraba totalmente la trascendencia de la enfermedad, pues afecta no solo el aspecto físico, sino también el emocional. Inicié el tratamiento prescrito. Poco tiempo después me integré a la Asociación Mexicana de Parkinson, en donde he recibido la instrucción e información adecuadas que me han permitido estar en condiciones de darles la bienvenida y afirmar, porque lo estoy viviendo, que con Parkinson la vida no se termina, la vida se transforma. El 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson y es un honor para mí darles la bienvenida a este encuentro con los medios de comunicación, siendo nuestro principal objetivo generar conciencia tanto en las autoridades de salud, así como en la población en general, de lo que significa vivir con EP. Siendo, porque la incidencia de esta enfermedad es cada vez más, y lo que escuchamos es en gente joven, cuando se piensa que es una enfermedad de adulto mayor, pero se están viendo casos en gente joven. Y como Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson tenemos 3 objetivos muy claros: que toda la población se entere del impacto social, familiar y laboral que
representa. También promover para quienes vivimos en la condición de Parkinson que se otorgue la atención médica adecuada y oportuna, así como los medicamentos que se requieran, porque en estos de 3 años para acá hemos tenido escasez de algunos medicamentos que son importantes para el Parkinson, el tratamiento del Parkinson, y no se han recibido como esperaríamos que fuera. Y también promover, y finalmente tener un acompañamiento constante e integral, pues solo trabajando en unidad, formando un gran equipo, podremos salir adelante. Es importante generar conciencia en las personas de que esta situación existe mediante información suficiente en torno a ella. Solo así podremos lograr que los mitos dejen de existir. Con el apoyo de médicos, neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, tanatólogos y otras disciplinas que ayuden. Por ello, esta mañana invitamos a la comunidad, familiares, amigos y cuidadores, a que se enteren de los mitos más comunes en este contexto para romper con ellos. Finalmente, quiero enfatizar que no solo es importante que las personas con Parkinson reciban la atención médica adecuada, sino que también los familiares sean instruidos en lo que concierne al desarrollo de la enfermedad y así convertirse en la ayuda idónea para el paciente, brindándole respeto, calidez, apoyo y aceptación. Esto es un tema que en la asociación hemos vivido, porque a veces hemos pensado que a veces quienes más necesitan cuidado son los cuidadores y no así los enfermos, porque estar 24 horas con un paciente, con todo lo que implica, no es fácil. Podemos ver a las esposas, a las hijas, a las hermanas, cuidando a un paciente con Parkinson las 24 horas y se conflictúan, porque en un inicio lo asumen con amor, pero pasa el tiempo, el paciente, la enfermedad evoluciona y todo se va transformando. El ambiente familiar es otro, la economía se afecta, son muchos trastornos que consideramos que las familias deben estar preparadas para asumir todos estos cambios, porque nada menos no sé si algunos ubiquen al doctor Pascual. Él fue el segundo presidente de AMPAC. Su esposa lo cuidaba todo el tiempo y ella ya falleció. Y en una ocasión yo la vi caminar con su cara tan triste y le dije que te veo muy triste, Santa, ¿puedo ayudar en algo? Y dice, estoy tan cansada. Pero así me lo dijo con un dejo que me hizo sentir, decir, ¿cómo la puedo ayudar? ¿No? La abracé y como a los 6 meses murió. Ahora el doctor está en una casa de reposo, sus familiares no lo pueden cuidar, sus hijos tienen actividades que no le permiten cuidarlo. Y esto es todo, es algo con lo que en la Asociación Mexicana de Parkinson vemos con mucha frecuencia. Y por eso es que lo menciono. Y bueno, continuamos. Dice, el Parkinson puede ser muy difícil de manejar, pero con su amor y apoyo, quienes somos enfermos de Parkinson, podríamos tener una vida feliz y plena. Porque desde luego que para asumir estas cosas hay que tener como dicen, hay que tener actitud y seguir adelante. Y les quiero agradecer, muchas gracias por su presencia. Esperamos que la información que transmitirán nuestros especialistas, el doctor Martínez, el doctor Fonseca, así como el testimonio de Mary, sean
un parteaguas para que la población en México vea a nuestra comunidad con otros ojos. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión. Y quiero repetir que con Parkinson nuestra vida no ha concluido. Con su ayuda seguirá siendo transformada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Sabes que de parte de toda esta comunidad y de especialistas tenemos un aprecio muy grande por ti. Te agradecemos mucho estas palabras de bienvenida y justamente para poder comenzar ahora con esta información sobre los mitos y realidades más comunes que existen en torno al Parkinson, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Martínez. El doctor Carlos Martínez cuenta con una especialidad en neurología por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y su alta especialidad en enfermedad de Parkinson, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, con aval por parte de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecerles la amable invitación a este evento de tan noble causa como es la enfermedad de Parkinson. Y ya a próximos días de conmemorar el Día Internacional de Parkinson, el día 11 de abril, que lo celebramos en conmemoración del natalicio del doctor James Parkinson, un médico británico que fue el primero que hizo la descripción de esta enfermedad. La llamaba él parálisis agitante en aquel entonces, ahí por los años 1800. Y ya más adelante un médico francés decía la enfermedad de Parkinson, en alusión a la descripción que había hecho el doctor James Parkinson. Bueno, voy a hablar yo acerca de un tema que es muy importante, que como comentaban, acerca de estos mitos y realidades que se tienen acerca de la enfermedad de Parkinson. Yo creo que lo mejor que me ha pasado a mí en cuanto a conocer y tratar pacientes con Parkinson es que cada uno tiene una vivencia, una experiencia y es muy difícil a veces el tratar no solamente la parte médica, también la parte personal, la parte emocional, la parte de los cuidadores, que también impacta mucho en ello, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que la difusión, el conocimiento, el saber más acerca de esta enfermedad nos va a asegurar tener un manejo más integral. Ok, para comenzar quisiera yo comentarles que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que se pierden neuronas dentro del cerebro. Es una enfermedad en la cual lo más importante es que se pierde una sustancia cerebral que se llama dopamina dentro del cerebro, una estructura que se llama sustancia nigra. Esta sustancia es importante para el correcto control del movimiento, para el inicio en general del plan motor de las personas. Entonces, al no haber dopamina, por esta destrucción de neuronas, el paciente empieza a presentar lentitud de los movimientos, rigidez, temblor y todos los síntomas de la enfermedad. Se considera la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solamente superada por la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente de todas las enfermedades neurodegenerativas. En el mundo se calcula que aproximadamente más de 10 millones de personas padecen de la enfermedad de Parkinson. Aquí en México no se tienen cifras tan exactas, pero se calcula que aproximadamente 50 o 60 de cada 100,000 mexicanos tienen enfermedad de Parkinson, lo cual nos traduce entre 50,000 a 60,000 personas con enfermedad de Parkinson, lo cual es una cantidad importante de pacientes. Hablando un poquito acerca de la prevalencia, la enfermedad de Parkinson, como todos o la mayoría de las personas saben, es una enfermedad que suele presentarse después de los 55 o 60 años. Esto yo les diría que entre un 70 o 80% de los pacientes. Sin embargo, cada vez vemos pacientes más jóvenes, es decir, de menos de 50 años, que es lo que catalogamos como Parkinson de inicio temprano. E inclusive yo les diría que hay jóvenes de menos de 20 años con Parkinson. Y esto es lo que se conoce como Parkinson juvenil. No son la gran mayoría, pero sí es un porcentaje nada despreciable de pacientes con Parkinson, ¿no? Y estos pacientes muchas veces son de etiología genética, es decir,
algún problema en los genes es lo que les generó el Parkinson. Después de los 50 años, la gran mayoría son casos esporádicos, que no se tiene como tal una causa bien identificada. Justamente hablando de esto de las causas, porque muchas veces es una pregunta muy recurrente de los pacientes: doctor, ¿y por qué tengo Parkinson? ¿Cuál fue la causa? La respuesta es que no se conoce la causa. Se tienen ideas, se tienen teorías acerca del origen de la enfermedad de Parkinson, pero la teoría más aceptada es que se genera o se debe a una múltiple o a una compleja relación o interrelación de factores ambientales. Hay factores ambientales como pesticidas, herbicidas, el haber bebido agua de pozo, traumatismos craneales de repetición, entre otros. Factores genéticos, hay cierta predisposición genética, intervienen los genes, y la edad, que es el factor de riesgo más importante, más sobresaliente para desarrollar Parkinson. Entonces, la conjunción de estos tres factores en una persona es muy probable que le genere la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, si ustedes me preguntan: oye, doctor, ¿y la enfermedad es hereditaria? Realmente son pocos los casos. El hecho de tener un paciente, una mamá, un papá o un hermano con Parkinson no necesariamente generaría o nos habla de que se transmita esta enfermedad, debido a que el 80% o 85% es de naturaleza esporádica, o sea, vino de la nada, pues, ¿de acuerdo? En cuanto a qué pasa en el cerebro de los pacientes, lo que les decía es que al no haber dopamina, existe un mal funcionamiento de circuitos cerebrales implicados en el control del movimiento, y finalmente este desequilibrio en los niveles de dopamina y de los circuitos que generan el control motor generan los síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson. Entonces, en cuanto a los síntomas, que también es un tema muy importante, y aquí me gustaría mucho profundizar en este tema. ¿Cuáles son los síntomas del paciente con la enfermedad de Parkinson? Yo lo podría dividir en dos grandes grupos: los síntomas motrices y los síntomas no motrices o no motores. En cuanto a los síntomas motores, lo más llamativo siempre en un paciente con Parkinson, o para la gente que ve al paciente, es el temblor, ¿no? Que ve que va caminando y tiene su temblorcito. Esto no es lo más específico o lo más frecuente, porque más o menos un 60-70% de pacientes con Parkinson tiemblan, pero el síntoma más importante, el que tienen el 100% de los pacientes, es la bradicinesia o lentitud de los movimientos. Es decir, el paciente al caminar camina más lento, tiene una disminución del braceo, los pasos son cortos, la expresión facial se vuelve más seria, menos expresiva, la voz se afecta, se baja mucho el tono de la voz, el parpadeo disminuye. Entonces, son síntomas que el paciente muchas veces no sabe bien cómo interpretar. Ellos dicen: pues, ¿sabe qué? Es que me siento débil, pero uno lo revisa y tiene fuerza normal, o sea, simplemente es una lentitud del movimiento a consecuencia de esta falta de dopamina. Ya después tenemos el temblor, que es un temblor de reposo, es decir, el paciente sin hacer nada está temblando, a diferencia, por ejemplo, de pacientes que tienen temblor esencial, el cual es un tipo de temblor que es 10 veces más frecuente que el Parkinson, y ellos, cuando hacen algo manual, como escribir, comer, servirse un vaso de agua, tienen el temblor, y cuando están sin hacer nada, no tiemblan. Esa es la gran diferencia entre un temblor de Parkinson y temblor esencial, que muchas veces nos llegan pacientes con temblor esencial que resulta ser una enfermedad de Parkinson, o viceversa. La rigidez es esta sensación de tensión en los músculos. El paciente se siente tenso en los músculos, puede generar hasta dolor en los hombros. Es muy común que al paciente lo operen inclusive de los hombros, pensando que es un síndrome del manguito rotador, y realmente pues es la rigidez que genera la enfermedad de Parkinson. Y finalmente, los problemas de marcha y del equilibrio, que la marcha se afecta en el paciente con Parkinson, y muchas veces la familia no nota. Nos dicen que camina más lento, que bracea más lento, que se encorva el paciente, y en fases ya más avanzadas, inclusive el paciente tiene caídas frecuentes, porque ya no tienen reflejos posturales adecuados. En cuanto a síntomas no motores, en la enfermedad de Parkinson no solamente hay deficiencia de dopamina, también hay deficiencia de otros neurotransmisores o sustancias químicas en el cerebro que explican muchas veces estos síntomas no motores, y que inclusive yo les diría que anteceden en años o décadas al inicio de los síntomas del Parkinson. Es decir, un paciente con Parkinson puede tener 10 o 20 años antes estreñimiento,
o unos años antes disminución de la olfacción, o pueden tener depresión sin ninguna causa. O sea, estos síntomas no motores son antecesores a los síntomas motores e inclusive los acompañan en el resto de su padecimiento, ¿no? Entonces tenemos diferentes síntomas no motores, desde los síntomas de depresión y ansiedad. El paciente pues tiene tendencia a tener una disminución de su estado de ánimo. Problemas cognitivos, el Parkinson también afecta a la cognición, digamos no de una manera tan importante como lo es la enfermedad de Alzheimer, que ahí sí el paciente tiene muchos temas de memoria y de concentración y de lenguaje, pero sí el paciente con Parkinson suele detectar fallas en la memoria a corto plazo, dificultades en la concentración, en la velocidad del procesamiento mental y en la capacidad de realizar tareas complejas. No es el 100%, la verdad que un 30, un 50% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen esas alteraciones cognitivas y en el transcurso de la enfermedad pues van siendo cada vez más evidentes. Los problemas del sueño también son frecuentes, el paciente tiene dificultad tanto para iniciar como para mantener el sueño, tiene fragmentaciones del sueño y algo característico de ellos es que tienen un trastorno de la conducta del sueño REM, así se llama el término, que en pocas palabras significa que el paciente estando dormido prácticamente se mueve, actúa los sueños, pega, pueden hacer tan violentos los movimientos que le golpean a su acompañante o pueden inclusive caerse de la cama los pacientes, ¿no? Y que es una consecuencia de la misma enfermedad. Síntomas gastrointestinales, lo que les decía del estreñimiento que muchas veces precede a la enfermedad, la hiposmia o disminución del olfato, también porque se degeneran ahí las neuronas del olfato, dificultad para pasar alimentos en fases muy avanzadas y también la salivación suele ser un tema muy presente en nuestros pacientes. Y también los pacientes con Parkinson tienen síntomas urinarios, es decir, tienen desde incremento en la frecuencia urinaria, pueden tener dificultad para retener su orina y eso lo manifestamos con la famosa urgencia urinaria, que el paciente tiene que ir pronto porque si no le gana, digamos. Y más raro, pero pueden llegar a tener incontinencia urinaria franca, que eso sería algo ya en una fase más avanzada. Y bueno, como comentábamos, en la enfermedad de Parkinson, como bien comentaba la señora Margarita, se requieren de un manejo multidisciplinario. O sea, yo solo si viera un paciente con Parkinson no podría, porque ya vimos que tiene depresión, tiene estreñimiento, tiene síntomas urinarios, tiene trastornos cognitivos, tiene dolor, o sea, es un manejo sí o sí multidisciplinario donde interviene la parte médica, la parte neurológica, el neurocirujano en el caso de la cirugía si se requiriera, el gastroenterólogo, el urólogo, el rehabilitador, el psicoterapista, el nutriólogo, es decir, necesitamos echarle ahora sí que un montón al paciente para que le demos una buena atención, una atención integral y personalizada al paciente con Parkinson. Bueno, voy a hablar acerca de unos mitos y realidades que son las más características en cuanto a la enfermedad de Parkinson. Vean ustedes, el primero es que la condición siempre empeora con el tiempo, por lo que no vale la pena tratarla. Esta es una situación que anteriormente se tenía muy presente. Decían, pues que no tiene cura la enfermedad, realmente pues no hay mucho que hacerle. Y se dejaban a los pacientes inclusive sin tratamiento, digo, y aparte que no había grandes opciones de tratamiento. Hoy por hoy, la enfermedad neurodegenerativa más tratable, estoy de acuerdo que no es curable, pero sí más tratable es la enfermedad de Parkinson. Y tenemos actualmente una gran cantidad de medicamentos, de procedimientos como la cirugía, la bomba de apomorfina o cuestiones no quirúrgicas o médicas como la misma terapia física que mantienen y estabilizan perfectamente bien un paciente con Parkinson. Entonces, el hecho de que diagnosticamos un paciente de manera temprana y le demos tratamiento nos asegura que ese paciente a la larga le va a ir muy bien, a que retrasemos su tratamiento. Por eso esto no es del todo cierto. Otro mito es que la medicación es la única forma de tratar al Parkinson y eso también no es del todo correcto, debido a que el paciente, el pilar, yo les diría si es el tratamiento médico y sobre todo la levodopa, que es lo más eficaz, pero también se beneficia mucho del tema quirúrgico. Créanme que con puro medicamento el paciente o sea, es difícil mantenerlo con el puro tratamiento porque la enfermedad finalmente sigue avanzando y ahí es cuando puede funcionar muy bien la cirugía. Y algo que acompaña el resto a todo el tratamiento del paciente es el tema de la rehabilitación, del ejercicio, de las terapias, y eso nos asegura un buen manejo en el paciente.
Vean ustedes este mito. Las personas con Parkinson siempre tienen temblor. Y de hecho me gustó porque lo vi aquí con el cartel. Y realmente lo que les decía, solamente el 60 o 70% de pacientes con Parkinson tienen temblor. Y un 30-40% pues tienen rigidez solamente, o tienen lentitud. Y de hecho estos pacientes suelen ser un poquito más agresiva la enfermedad, la variante rígida cinética versus la variante tremorígena. Por ello la frase de que no todo Parkinson tiembla y no todo temblor es Parkinson, porque yo les digo que el temblor esencial, que es 10 veces más frecuente, tenemos muchos casos que nos mandan como Parkinson y realmente es un temblor esencial. Digo, ahí sí nada más es puro temblor, pero es más tratable, por así decirlo. Pero sí hay que tener en cuenta esto, del temblor en Parkinson, y recordar que el temblor de Parkinson es en reposo y el esencial es en acción, cuando el paciente escribe, quiere tomar un vaso de agua, es cuando se exhibe este temblor esencial. Luego vean ustedes esto, que el Parkinson es una enfermedad mortal. Esto también es una cuestión totalmente fuera de lo que es la realidad, debido a que hoy por hoy la enfermedad de Parkinson, a pesar de que no es curable, lo que les decía es muy tratable. Tal vez antes de los años 50 sí era una enfermedad mortal, inclusive uno lee los textos y dice que tiene una sobrevida de 10 a 15 años, porque realmente no había nada que incidiera en sus síntomas y el paciente irremediablemente iba hacia la postración en cama y no había nada que hacer en ellos. Actualmente, desde los años 50, con el advenimiento de la levodopa, la forma de tratar a los pacientes con Parkinson se modificó muchísimo. Los medicamentos que tenemos actualmente, la cirugía, todo eso, hace que el paciente viva muchos años. Yo creo que mi paciente más longeva que tengo tiene 50 años con Parkinson, porque ella empezó a los 30 años y ahorita tiene 80 años. Y la verdad que con medicamento, con cirugía, porque está operada, está muy bien la paciente. Entonces, la enfermedad de Parkinson, el diagnosticar a un paciente con Parkinson no es condenarlo a que va a morir, para nada, realmente hay mucho que hacer. Vean ustedes este mito, y es algo que yo me he encontrado muchísimo en la consulta, que el tratamiento con levodopa trae más complicaciones que la misma enfermedad. Hubo un tiempo que había una cierta levodopofobia, diría yo, es decir, uno le decía, ¿sabe qué? Voy a iniciarle levodopa. Y el paciente decía, no, doctor, porque me dijeron que es mala la levodopa, que me hace movimientos involuntarios, y realmente había cierta negativa, o me decían, es que me dijeron que tiene que esperarse porque es el último cartucho que queda. Realmente la levodopa es el medicamento más eficaz, más potente, con lo que realmente se modifica la calidad de vida de los pacientes. Y yo, por ejemplo, en caso de pacientes jóvenes, inclusive se los inicio porque les ayuda a mejorar prácticamente la discapacidad que tienen. O sea, el resto de los medicamentos no son tan potentes como sí lo es la levodopa. Entonces, estoy de acuerdo que a largo plazo empiezan a aparecer ciertas complicaciones, como que va durando menos el efecto, tarda más en hacer efecto, aparecen las famosas discinesias, que son movimientos tipo baile, pero la levodopa no hay nada que la supere, vaya, ni la cirugía, pues. Pero bueno, esa levodopofobia cada vez hay que irla, pues yo creo que platicando con los pacientes para que le pierdan el miedo a este medicamento maravilloso que vino a cambiar realmente la forma de tratar a los pacientes con Parkinson. Y finalmente el mito sobre la cirugía cerebral. He escuchado opiniones de pacientes que me dicen, no, doctor, ¿qué cree que mi vecino lo operaron y yo lo veo peor? O tienen sus dudas que acerca de la cirugía, si es buena. Realmente la cirugía con un paciente bien seleccionado, un paciente adecuado, ¿cuáles son las características? Un paciente que tenga al menos 4 o 5 años con la enfermedad, que tenga ya múltiples tomas de medicamento y que a pesar de ello siga teniendo mucha limitación en su día a día y que no tenga un tema psiquiátrico como depresión o neuropsicológico como demencia, es un candidato excelente. Prácticamente yo les digo a los pacientes que me llegan a ver para la cuestión quirúrgica, les digo que todos los pacientes con Parkinson son quirúrgicos hasta no demostrarse lo contrario, o hasta que algo me lo contraindique, realmente todos pueden beneficiarse de la cirugía. Entonces la cirugía hoy por hoy es una terapia altamente eficaz que viene a darle esa pequeña mano que teníamos con la levodopa de que se nos complicaban y ya no había mucho para dónde movernos. Entonces la cirugía sí viene a cambiar realmente la forma de tratar y de mejorarle la calidad de vida. ¿Por qué? Porque con la cirugía, aparte de que mejoran los síntomas motrices como el temblor, la rigidez, la lentitud,
También disminuyen medicamentos los pacientes, mejora síntomas motores como dolor, depresión, el sueño, o sea, tiene muchos beneficios. Y bueno, con esto termino mi participación. Les agradezco mucho su invitación a este evento y pues creo que es todo. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por su presentación. Como pueden ver, sí es muy importante ir aboliendo estos tipos de mitos que existen en torno a la condición de Parkinson, sobre todo para desestigmatizar a esta población que, pues, como pueden ver, vive con diversos síntomas, vive con diversas complicaciones. Entonces, para mejorar la calidad de vida no solo se trata de hacer un tratamiento, sino también mejorar como sociedad. Entonces, ahora, para continuar en este tenor, nos acompaña el doctor Jesús Fonseca Cosío. Adelante, doctor. Él es egresado con honores de la Universidad de Colima como médico cirujano. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el tratamiento de patología compleja del sistema nervioso central, con más de 70 cirugías de estimulación cerebral profunda. Es médico especialista en neurocirugía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el encargado del programa de cirugía de Parkinson en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pequeña presentación, espero no ser muy técnico y posteriormente podemos despejar algunas dudas con respecto específicamente a la cirugía de estimulación cerebral profunda. Bueno, esto ya básicamente ya lo mencionaron. Es una enfermedad bastante frecuente, es la segunda enfermedad neurodegenerativa. Antes estaba el Alzheimer, posteriormente viene el Parkinson. Tenemos las variantes que ya comentó el doctor Carlos, la variante familiar, que es la menor de los casos, y la variante idiopática. Una de cada 400 personas lo puede padecer. Y la relación hombre-mujer es de 2:1. Generalmente los pacientes que tenemos bajo tratamiento, tanto Carlos como su servidor, son masculinos. Y bueno, lo que ya comentó también el doctor Carlos sobre, nos vamos a brincar un poquito los signos y síntomas, ¿no? Me voy a ir un poquito hacia el tratamiento, específicamente al tratamiento quirúrgico. El tratamiento tenemos los agonistas dopaminérgicos, los anticolinérgicos, la rehabilitación física. Y bueno, de lo que se habla mucho es que el paciente durante el inicio de su enfermedad va a tener una luna de miel con los medicamentos que se utilizan, como con la levodopa, en el cual durante aproximadamente del primer año a los 5 años en que el paciente es sometido al tratamiento,